Hola, bienvenidos. Hoy os traigo una nueva lectura de Carlos Wayne. Él la ha titulado A Star Wars Story, o sea, una historia de Star Wars, una historia de la Guerra de las Galaxias. Comenzamos la lectura. Kim sintió la llamada, incluso antes de poder entender su significado. Siempre dio muestras de querer ser útil, de formar parte de algo cuya máxima premisa fuera hacer del mundo algo mejor. A los 16 años de edad, ante la atónita sorpresa de familiares y conocidos, Kim respondió a la llamada. Lo hizo de una forma que nadie sospechó. No sabía cuándo ni de qué forma cumpliría con lo que se esperaba de ella. Pero al menos el primer paso ya estaba dado. De ahí a alcanzar su máxima aspiración solo había una puerta que tarde o temprano se abriría ante ella. El título de enfermera le fue concedido sin apenas esfuerzo por su parte. Su bien dotada inteligencia le facilitó indudablemente la labor, si bien su ambición y la altitud de miras con la que se observaba a sí misma, fue lo que consiguió posicionarla como la primera de su promoción, paso indispensable para la segunda parte de su plan. El hospital al que fue asignada, el Palpatine Memorial Hospital, estaba reservado únicamente para aquellos profesionales que sobresalían de la media, los números uno de su campo. Y allí estaba Kim, orgullosa de lucir la bata blanca impoluta con su nombre bordado en rojo en el bolsillo, preparada como nadie para cumplir su misión cuando fuere que ésta se presentara. Kim encendió la tablet antes de entrar en la habitación. Todos los datos de la parturienta salieron de la pantalla. Su primer paciente. Buenos días, Mrs. Walker. ¿Cómo se encuentra esta mañana? Mrs. Walker daba muestras de estar cansada, más por la espera a ser atendida que por el propio embarazo que parecía no tener fin. Con su primera hija, Star, todo fue más rápido, más cómodo si cabe, y empezaba a dudar si realmente este embarazo iba tan bien como los médicos le decían. ¿Cuánto tiempo más he de permanecer aquí?, preguntó impaciente. ¿No tiene sentido seguir posponiéndolo más? ¿O es que hay algún problema? Ningún problema, le dijo Kim sonriéndole. De hecho, estoy aquí para confirmarle que ya todo está preparado. ¿Qué? ¿Ya? Pero mi marido y mi hija no están aquí aún. No puedo hacerlo sin ellos. El parto, una vez que Mr. Walker llegó con su hija Star, de 10 años, se llevó a cabo sin incidencias. Kim recibió a la nueva criatura de las manos del médico con curiosidad. La envolvió en una toalla y la llevó a la mesa donde la lavó cuidadosamente. La midió, la pesó y se la ofreció a la madre, que lloraba no se sabe si de felicidad o de agotamiento o de ambas cosas. Enhorabuena, Mr. Walker, le dijo una emocionada Kim, consciente de que la primera vez que haces algo así nunca se olvida. Nunca. Felicidades, Mr. Walker. Muchas gracias, le respondieron los dos al unísono. ¿Ya saben cómo le va a llamar?, le preguntó Kim. No hay prisa ninguna, no me malinterpreten. Es que más que nada es por el registro e ir agilizando el papeleo. Supongo que estarán ustedes deseosos de llegar a casa. La pareja se miró con amor y Star, la hija, se unió a ellos. Parecían estar de acuerdo en cuál iba a ser el nombre del niño. Se va a llamar como mi bisabuela, dijo Star con la vocecita de grillo. Es el nombre más bonito del mundo mundial. Así es, le respondió su padre, Mr. Walker. ¿Estás segura de que no te importa llamarla como mi abuela? ¿Y te atreves a preguntarlo?, le respondió su esposa. Mr. Walker se volvió hacia Kim y con una mirada cristalina y llena de orgullo sonrió. Señorita enfermera, permítale presentarle a Sky. Sky, dijo Kim emocionadísima, es el nombre más maravilloso que he escuchado en mi vida. Kim se dio la vuelta y se avergonzó de pronto de que la familia Walker la vieran así de emocionada, con los ojos enrojecidos. ¿Qué iban a pensar? Despacio comenzó a tirar de la cortina corredera que rodeaba la cama para dejarlos un poquito de intimidad. Al llegar a cerrarla del todo, los ojos ya no le picaban. Estos, rojos de la sangre Sith que corría por sus venas, sonreían satisfechos. Skywalker. Un precioso nombre, Mr. y Mrs. Walker.
Cerró la cortina con ímpetu y se dio la vuelta blandiendo el sable de láser rojo con la mano, moviéndolo de un lado a otro a una velocidad ferviente y alejando así, como llevaban haciendo desde hacía miles de años, la posibilidad de que un nuevo elegido pudiera desestabilizar el orden de la galaxia. Y hasta aquí este relato de Carlos Wayne. Nos vemos en la próxima entrega.